y hoy quiero traer un mensaje relacionado con el Día de las Madres, pero también que hace parte de la serie que estamos desarrollando llamado Impostor. Es una serie que va a abarcar todo este mes de mayo, en donde hablaremos acerca de la depresión. Este enemigo oculto que, como veíamos la semana pasada, busca destruir, busca dañarnos, y que es un enemigo silencioso que se va formando dentro de nosotros a fin de hacernos daño. Pues bien, como les decía, estamos ahora mismo en un plan de contingencia, un plan B, entonces no se podrán proyectar allí los textos, tampoco se podrán proyectar allí las imágenes, pero confío en Dios de que tomarás nota, confío en Dios en que me acompañarás y que juntos lograremos que esta palabra, este mensaje, llegue hasta tu corazón y hable de una manera especial. Quiero que me acompañes a leer el libro de Génesis, capítulo 16, y vamos a leer 7 versículos, desde el versículo 6 al versículo 13. Génesis, capítulo 16, versículo 6 al versículo 13. Dice la palabra de Dios. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Versículo 9. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedes contar. El ángel también le dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Versículo 13. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Es mi intención en esta mañana, primeramente, agradar el nombre del Señor, pero también ayudarte a que juntos podamos desarrollar una mejor relación con Dios. Y es por eso que hoy quiero, a partir de lo que dice la palabra de Dios, demostrarte que somos importantes para Dios, que tú eres importante para Dios a pesar de nuestras equivocaciones, que tú eres importante para Dios a pesar de tus equivocaciones. Y es por eso que mi mensaje lleva por título: el Dios que me ve. El Dios que me ve. Cuando nosotros tenemos diferentes historias, tenemos diferentes anécdotas que compartir, cuando tenemos cosas en la vida que nos llaman la atención, que incluso nos sirven para abrir nuestras miradas a una situación que puede ser provechosa, en la cual podamos aprender, nos damos cuenta de que el mundo entero, todo lo que nos rodea, puede convertirse en una fuente de enseñanza. Aquí en el conjunto en el que yo vivo, son pues varias torres, ahora mismo hay 6 torres, cada torre tiene 11 pisos y cada piso tiene 4 apartamentos, más o menos hagan la cuenta. Yo no sé si en el lugar en el que tú vives pasa lo mismo, pero aquí en donde vivimos ocurre un fenómeno muy particular y hasta gracioso. Resulta que aquí hay una cantidad de animales que muchos de ellos vienen de la calle y llegan y terminan en este lugar, en donde la mayoría de los vecinos o gran parte de los vecinos, y me incluyo, les damos algo de comer o los cuidamos o simplemente aceptamos que estén allí.
Entre los muchos animales que han venido, que se han ido, otros han fallecido, lo que más predomina en el conjunto en el que vivimos son los gatos. Yo no sé si tú te acuerdas, la gente de mi época, una caricatura que se llamaba Don Gato y su pandilla. Pues bien, acá hay efectivamente un grupo de gatos guiados por un macho alfa, al cual aquí le pusieron por nombre Garfield, porque efectivamente tiene un cierto parecido físico con aquella caricatura de Garfield. Pues bien, hace unos días, este macho alfa, este gato al cual todos siguen, yo lo vi bastante cabizbajo, y cuando me acerqué para verlo un poco mejor, porque él vive en la torre en la que yo vivo, y yo me acerqué y vi en su lomo una herida abierta muy grande que estaba botando pus. Y a ese gato yo lo conocía siempre lo había visto por ser alguien muy activo, alguien que siempre paraba moviéndose de un lado a otro. Pero no, Garfield estaba allí, postrado, sin moverse, estaba vivo. Pero la herida que tenía se veía bastante fea, era una herida bastante grande, una herida abierta que permitía ver el interior del lomo de este pobre animal. Y sabes, del mismo modo la depresión actúa en nosotros, genera heridas que se van llenando de pus. Cuando llevaron a este gato llamado Garfield al veterinario, el veterinario encontró que dentro de su cuerpo, dentro de su herida, habían gusanos. El pobre animal estaba sufriendo por dentro. El pobre animal, siendo el macho alfa al cual todos seguían, estaba sufriendo porque adentro habían gusanos que le estaban haciendo daño. Una herida que cada vez estaba siendo más dañina y que cada día se estaba poniendo más fea y que cada día le estaba haciendo más daño. Desconocemos las causas por las cuales este animal tenía esa herida. Pero así como la depresión, también muchas veces viene como causa de factores externos. Algunos expertos hablan de que una de las fuentes principales de la depresión es la frustración. Son los traumas de la niñez. Son las pérdidas, ya sea de un trabajo, de una relación o la muerte de un familiar. Y yo creo que es más que obvio lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo con la cantidad de pérdidas que hemos experimentado de manera directa o indirecta a raíz de lo que conocemos como esta pandemia. Eso genera en nosotros ansiedad y depresión. Es por eso que algo externo puede afectar mi interior. Algo externo puede afectar tu interior y a su vez eso que afecta tu interior también te afecta exteriormente. Y es por eso que debemos tener en cuenta, como decíamos el domingo pasado, conocer a nuestro enemigo para poder saber cómo atacarlo. Porque el alcance de la depresión no mira si es hombre o mujer, si es rico o pobre, si es alto, si es bajo. No mira la religión, no mira la raza, no mira la etnia, no mira la ubicación geográfica, no mira las edades. La depresión es un problema bastante complicado y bastante común que es necesario prestarle atención. Y cuando leía el pasaje de Génesis capítulo 16, vemos la historia de un hombre llamado Abraham, antes de que se le cambiara el nombre a Abraham, pero Abraham y su esposa Sarai estaban siendo nómadas en donde Dios en el capítulo 12 les había dado una promesa a Abraham de que los iba a bendecir y que los iba a llevar a una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra en donde ellos iban a hacer la bendición, iban a tener la bendición para todos. Y que al mismo tiempo, a partir de Abraham, se iba a construir una nación grandísima en donde el Salvador del mundo haría su estadía en la tierra. Y a partir de ahí el mundo entero conocería acerca de esta salvación. En el capítulo 15, Dios le da una promesa a Abraham acerca de un hijo, le da una promesa acerca de lo que viene para él. Abraham se siente incómodo y le dice, pero ¿de qué sirve que me des tantas buenas promesas si no puedo tener un hijo? Y es por eso que debido a la ansiedad y a la presión de su esposa llamada Sarai, Abraham accede a acostarse con la esclava, la sierva de su esposa. Esta mujer se llamaba Agar.
Y allí se forma un lío posteriormente, un problema matrimonial de grandes proporciones, porque Abraham, obviamente, pues en aquella época no era un problema, no era un delito, no era un pecado, primero tener esclavos y segundo, los esclavos pues eran tomados como propiedad y podían hacer lo que quisieran con ellos. Y pues para él no fue un problema. Sin embargo, eso generó un lío matrimonial porque Sarai no podía tener hijos y Agar quedó embarazada. Se supone por la tradición de aquel momento que los hijos de la esclava pertenecían al amo o al jefe. Pero en aquel momento Agar comenzó a comportarse de una manera orgullosa y a comportarse de una forma de mala actitud para con su ama. Comenzó a insultarla, comenzó a tratarla mal, comenzó a sentirse algo que no era. Comenzó a sentirse la mujer de la casa, olvidando que era la esclava. Y rápidamente quiero hacer una comparación entre esas dos mujeres que posteriormente se convirtieron en madres. Y es por eso que el día de hoy quería traer este mensaje acerca del Dios que me ve. Vemos por un lado a una mujer llamada Sarai, que era anciana, mientras que Agar era joven. Vemos en Sarai la jefa, mientras que Agar era la empleada o era la esclava. Vemos en Sarai que era estéril, mientras que Agar era fértil. Vemos en Sarai un carácter dominante, porque todo lo que ella decía se tenía que hacer. Incluso le dijo a Abraham que tenía que acostarse con aquella mujer y luego le dijo que tenía que echarla. Entonces era una mujer de un carácter dominante, mientras que Agar era orgullosa porque se tomó atribuciones que no le competían por ser la esclava. Simplemente por haber quedado embarazada ya se creía algo que no era. La forma en que reflejaba Sarai su tristeza era a través de la agresividad y la mala actitud, mientras que la actitud que tenía Agar era una actitud de autocompasión, de tristeza y de huir, dejándolo todo y dejando a todos. Al mismo tiempo, Sarai siempre culpaba a alguien por sus errores o por las malas situaciones que vivía, mientras que Agar se autoimponía un castigo, se autoflagelaba, lastimándose a sí misma, haciéndose responsable por todo lo que sucedía a su alrededor o en su vida. Sin embargo, aunque ambas tenían múltiples errores, aunque ambas cometieron muchas equivocaciones y no eran perfectas, a ambas Dios las amó y las bendijo. A ambas Dios les dio bendición de gran manera. Por un lado, a Sarai le dio un hijo llamado Isaac, cuyo nombre significa risa o el que produce felicidad. Mientras que a Agar también le dio una bendición de ser madre, ya que aquella mujer le dio un hijo llamado Ismael, cuyo nombre significa el indomable. Entonces vemos cómo Dios, a pesar de nuestras equivocaciones, cómo Dios, a pesar de nuestros errores, nos ama. Cómo a pesar de nuestras equivocaciones, Él busca compartir con nosotros. Y es por eso que me llamaron la atención dos palabras clave que se encuentran allí en la Biblia, en lo que leímos, en el versículo 7, en donde se habla, en la versión Reina Valera, el verbo hallar. Yo leo la versión Nueva Traducción Viviente, que tiene el verbo encontrar. Aquel verbo habla acerca de encontrar algo que estaba perdido. Yo buscando un poco la etimología o lo que significa este término, encontré que es un verbo en tercera persona del singular. Y eso nos habla mucho. Eso dice mucho, porque nos habla de una acción, porque un verbo es una acción. Y cuando habla de que es un verbo en tercera persona, es decir, que alguien está haciendo algo por mí. Alguien está haciendo algo que me beneficia o que tiene efectos en mi vida. Pero además que es del singular. Y sabes, en este caso es Jesús. Porque la Biblia dice que el ángel del Señor fue y ubicó a Agar cuando estaba en el desierto. Y los expertos, los teólogos han llegado a la conclusión de que cuando la Biblia se refiere al ángel del Señor, se habla al Hijo de Dios, a quien en el Nuevo Testamento se le llamó Jesús. Entonces, Jesús va a tus desiertos, Jesús va a los momentos en el cual tú te encuentras pasando tu peor temporada y Él hace algo por ti.
Y en este caso, él halló a Agar, así como también te puede hallar a ti. Y cuando estamos en la depresión, cuando somos presa de la depresión, estamos perdidos, estamos bloqueados. Las mujeres se bloquean, los hombres se bloquean. Y ahorita vamos a ver una estadística interesante respecto a esto. También cuando hablamos de hallar, es encontrar algo que está extraviado, pero que sabemos su ubicación. El Señor sabe dónde estás, por más que tú te escondas. Por más que tú cambies tu apariencia, por más que tú pretendas de puerta de tu casa para afuera ser alguien y adentro ser otros, Dios sabe realmente quién eres tú. Pero además dice la Biblia que ese término habla de una búsqueda intencional. Y eso es impresionante porque nos habla de que Dios quiere buscarte, que Dios quiere hallarte. Dios no es indiferente a tu dolor, Dios no es indiferente a tu problema. Dios quiere y te busca porque te ama, porque me ama. Pero además es un descubrimiento en donde recibimos algo no esperado. Mira todo lo que parte de esta pequeña frase llamada, o esta pequeña palabra llamada hallar o encontrar. Y es que Dios hace algo por ti y te da algo a ti. Y en este caso, lo más importante, lo más valioso que puedes recibir es la gracia de Dios. Pero además, nos permite descubrir algo, y es poder mirar al cielo con los pies en la tierra. Poder darnos cuenta de que somos imperfectos, que tenemos vulnerabilidades, que tenemos defectos, que tenemos oportunidades, que tenemos o nos enfrentamos a amenazas. Cuando conocemos a Dios, cuando permitimos que Él nos halle, cuando Él nos busca, nos damos cuenta realmente quiénes somos nosotros. Pero la otra palabra que se encuentra en el versículo 9 es la palabra volver. Allí también es un verbo, es imperativo y va en segunda persona del singular. Nuevamente, un verbo es una acción en donde Dios está haciendo algo, pero en este caso no está haciendo, sino que está diciendo, está indicando algo. Aquí ocurre cuando Dios le dijo a Agar, devuélvete hasta donde está tu ama y sométete a ella. Es decir, Dios le está dando un consejo, una indicación, le está dando el camino que debe seguir. Pero cuando se refiere a la segunda persona del singular, es decir, una decisión que yo tomo. Yo escucho algo y yo tomo una decisión. Cuando Dios te habla, cuando leemos en su palabra algo que nos llama la atención, es porque Dios te está hablando, es porque Dios te está diciendo algo. Es algo imperativo, algo que es urgente hacer, pero que nosotros tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Impresionante, ¿no? Es algo que a mí me voló la cabeza de una manera espectacular. Pero también significa que cuando habla de volver, no es volver al punto inicial. No es decir que tú salgas de tu depresión para seguir en el mismo círculo. Es decir, sal de esa situación, sal de esas cuevas emocionales en las cuales muchos de nosotros nos hemos escondido. Pero sal y haz un cambio. No seas de esos que dan círculos, que siempre pasan los años y están en la misma situación. Dios te dice, sal. Dios te dice, yo te ayudo, yo estoy contigo. Dos palabras que marcan y que nos dicen lo bueno que es Dios. Y es por eso que quiero decirte que Dios está interesado en ti. A Dios le importa tu dolor, a Dios le importa tu tristeza, a Dios le importa lo que estás pasando, a Dios le importa lo que tú sufres, a Dios le importa lo que estás viviendo. Por eso Él te busca en tu aflicción, Él te busca en tu dolor. Y Él te busca de muchas maneras, Él te busca de muchas formas. Él te busca a lo mejor incluso a través de las maneras menos esperadas. Allí Dios está llamando tu atención, porque en medio de tu dolor Dios está contigo. Y es por eso que rápidamente voy a regalarte 3 cosas que Jesucristo te dice al momento en que pases por una depresión. Y la número 1 es: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Dice la palabra de Dios entonces que cuando Sara peleó con Abraham debido a que Agar la estaba haciendo sentir mal,
Abraham le dijo, ¿sabes? Eso no es mi problema. Es tu esclava, haz lo que quiera con ella. Y cuando esta mujer Agar huyó, Dios le dijo a Agar, tú eres la sierva de Sarai. Muchos de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que queremos ser algo que no somos. Muchos de los problemas que tenemos es que no nos conocemos a nosotros mismos y queremos vivir la vida que tiene otros y nos frustramos. Queremos tener lo que tienen otros y como no lo tenemos, por el motivo que sea, nos frustramos. Entonces, cuando conocemos cuáles son mis errores, cuando conocemos cuáles son mis debilidades, cuando conocemos cuáles son mis fortalezas, entonces yo me enfocaré en aumentar mis fortalezas y en fortalecer mis debilidades. Es por eso que yo no puedo entender cuál es mi propósito si estoy poniendo mi mirada en el propósito de otra persona. Yo no puedo seguir el plan de Dios para mí si no conozco lo que Dios tiene para mí. Y es por eso que la Biblia en el Proverbio 29:11 dice, sin visión el pueblo se extravía. Si no hay una visión en tu vida, si no hay un plan para tu futuro, si no construyes tu futuro, entonces nunca llegarás a un destino. Si tú no sabes hacia dónde quieres llegar, entonces vas a caminar y a caminar y a caminar hasta desgastarte y nunca vas a llegar a ningún lado. Cuando tú no te conoces, no conoces cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus luchas, cuando tú no conoces cuáles son aquellas cosas que te hacen sentir débil, entonces vas a estar siempre dando vueltas en círculo y en el mismo punto y no vas a avanzar. Pero algo bien interesante y que el Señor te dice, ¿sabes? Eres único. Eres único en el universo. Hay millones de galaxias y cada galaxia tiene millones de estrellas. Dice la Biblia que a cada una Dios les conoce su nombre. Pero aún a ellos, Dios no les dio tanta importancia como a ti y a mí. Dice Génesis 1:27 que dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los planetas no fueron hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, ni la naturaleza. Únicamente se dice del ser humano que fuimos creados por un Dios creativo, que fuimos creados por un Dios todopoderoso, que se tomó la tarea de crearte a ti, tal cual tú eres, de manera única, irrepetible e inigualable. Dios te creó a ti de una manera que no hay dos iguales a ti en el mundo. Tú eres único. Tu huella es única en el mundo. Tu ser es único en el mundo. Y Dios te dice, ¿sabes? Yo te conozco, pero también conócete a ti mismo. Por eso, yo te invito a que no te frustres, prestando atención a la vida de otros. Conoce cuáles son tus deseos. Conoce cuál es tu posición. Agar se creía la jefe de la casa. Agar se creía con más derechos que Sara. Agar se creía una mujer que estaba poniendo la mirada en algo que no era su propósito. Y al encontrarse de frente con la realidad, se dio cuenta de cuán triste era su realidad, porque quería vivir una vida para la cual ella no fue llamada. Y por eso se fue al desierto y huyó. Pero aún en el desierto, Dios la encontró. Pero era necesario que ella entendiera quién era. Era la sierva de Sarai. Por eso le dice el Señor, vuelve y sométete. Es decir, vive tu propósito. Vive lo que Dios te mandó a hacer. No vivas pensando que tu vida es igual a la del otro. Y quiero regalarte ese pensamiento que dice, usaré mi pasado para construir mi futuro. Construye tu futuro a través o gracias o usando tu pasado. Que tu pasado lo único que sirva
sea para construir tu futuro. Si tu pasado fue maravilloso, entonces que tu futuro sea maravilloso. Si tu pasado fue triste, entonces encárgate de que tu futuro sea maravilloso. Pero que con tu pasado tú puedas construir tu futuro. Había un joven, y pues una anécdota bien interesante, que quería ser sabio. Y le preguntaba a un viejo muy sabio: maestro, yo quiero ser sabio. Quiero ser sabio, quiero ser muy sabio. El maestro no le respondía absolutamente nada. Y le insistía de mañana, de tarde, de noche, todos los días, y el maestro nada. Pasó algunos días y el maestro simplemente le dijo: ven, aquí hay un río, acompáñame. Lo tomó de la mano y se fueron juntos al río. Cuando llegaron al río, el joven le pregunta al maestro: bueno, maestro, ¿cómo hago para ser sabio? El maestro simplemente se hace detrás de él, pone sus manos en el hombro del joven y mete su cabeza y su cuerpo al agua, de tal manera que no lo deja salir. El hombre, como puede, comienza a dar manotazos, comienza a desesperarse, comienza a angustiarse, y entonces su maestro le saca la cabeza y le dice: dime, en ese momento, ¿qué era lo que más anhelabas? Y el joven le decía: aire, poder respirar. Entonces el maestro le decía: en ese momento no querías tener riquezas, no querías tener conocimientos, posesiones. Dijo: no, lo que quería era respirar, lo que quería era tener aire. Y sabes, es lo mismo que Dios nos dice a nosotros: enfoquémonos en lo más importante, enfoquémonos en lo que Él tiene para nosotros. Porque mientras más lo conozcamos a Él, más nos conoceremos a nosotros. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso se encuentra en Proverbios 1, versículo 7. Pero como número 2, de las 3 cosas que Jesús te dice al momento de que estés pasando por una depresión, tal vez hoy en el Día de la Madre, tal vez tú perdiste un hijo, o tal vez tus hijos ni se acuerdan que es el Día de la Madre o ni les interesa. O tal vez tú perdiste a tu madre durante esta pandemia. Tal cual sea la situación que estés viviendo hoy, o tu abuela, o una hermana, o alguien muy cercano a ti, Dios te dice: sabes, conócete a ti mismo, conoce tus debilidades. Pero como número 2, no huyas de los problemas. No huyas de los problemas. Agar tenía la costumbre de que ante cualquier situación huía. Y huía al desierto, es decir, se ponía en riesgo, se ponía en peligro, se ponía en una situación mucho más vulnerable, porque estaba en una tierra extranjera, no conocía a nadie y se iba a un lugar sin ningún tipo de recursos para vivir. Dice la Biblia que Agar huyó estando embarazada y huyó sin importar qué le pudiese pasar. Y sabes, cuando huimos, tenemos esa reacción como la mejor reacción. Tenemos la reacción de huir ante los problemas, de bloquear a las personas, de no salir, o de simplemente dejarle de hablar, o romper esas amistades. Es decir, hacemos algo que, motivados por la depresión, motivados por ese enemigo, ese impostor que está dentro de nosotros, hace que nuestras vidas externas se vean perjudicadas. Como le pasó a Sansón, aquel famoso juez israelita que tenía el cabello largo y una fuerza sobrenatural, que le encantaban las mujeres. Su kriptonita eran las mujeres, su debilidad eran las mujeres. Y dio con aquella que le causó más daño, una mujer llamada Dalila, que llegó y lo embaucó, llegó y le habló bonito, llegó y era hermosa, de buen cuerpo, pero era una mujer malvada. Y Sansón se dejó llevar por la primera reacción. Y aquella mujer, incluso, dice la Biblia, no lo leo por cuestión de tiempo, pero dice la Biblia que le hizo pucheros y le dice: Sansón, tú no me amas, porque no me dices cuál es el secreto de tu fuerza. Y luego de tanta insistencia y de verle sus cacheticos y sus labios y sus ojitos, Sansón accedió a decirle cuál era su punto débil, que era su cabello. Y esta mujer, por dinero,
vendió a Sansón, le cortó su cabello, y cuando llegaron los enemigos de Sansón, hicieron desastres con él. Tanto fue así que le arrancaron hasta los ojos. Entonces, mis decisiones tienen repercusiones. Mis decisiones afectan mis emociones. Tú y yo, cuando estemos pasando un momento de dificultad, lo más recomendable, normalmente lo dice la Biblia, lo dicen los psicólogos, es no tomar decisiones en los momentos de mayor opresión. No es tomar decisiones en los momentos de mayor euforia o de mayor agitación, porque la ira, la depresión, la tristeza son los peores consejeros. Pero también huimos para escapar de la culpa, para escapar de ese sentimiento de derrota, tal y como pasó con Agar. Y sabes, Dios le dijo a Agar, tú tienes un hijo, es decir, eres vulnerable. Las mujeres que están embarazadas hormonalmente son más susceptibles, son más sentimentales. Las mujeres que están embarazadas, sus hormonas juegan un papel fundamental porque en su ser hay otra vida, es decir, son dos vidas, hay un mayor consumo y por ende el cuerpo tiene que reacomodar el gasto para poder suplirle lo necesario a ella como a la criatura que lleva adentro. Y Dios le está diciendo, tú eres una mujer que está embarazada, tú eres susceptible. Tú te estás dejando llevar por la emoción o por la tristeza. Estás tomando una decisión que te afecta a ti, pero que también afectará a tu hijo. A un hijo que si bien tú no tienes la culpa de lo que haya pasado, entiendo que estás deprimida, entiendo que estás triste, entiendo que estás buscando una salida, pero esta no es la salida, porque Agar se hizo o se plantó en un pequeño manantial que había en medio del desierto. Y muchas personas hacen lo mismo. Se acomodan en pequeños manantiales, aquellas soluciones temporales, pero que te mantienen en el desierto. Y Dios no quiere darte una solución temporal. Dios quiere darte una solución de raíz. Dios no quiere darte pañitos de agua tibia o espejismos que te muestren una realidad diferente y que luego cuando encuentres tu verdadera realidad sea peor que la inicial. Dios quería sacar a Agar de ese estado de comodidad temporal, porque en algún momento ese manantial se iba a secar. En algún momento ese riachuelo iba a desaparecer. Y aunque había una solución temporal, el desierto continuaba allí. Ella continuaba en el desierto y Dios quería sacarla de aquel lugar. Es por eso entonces, amigo, amiga que me ves, no te enfoques en las soluciones temporales. ¿Por qué? Porque te mantendrán siempre en el desierto. Mientras que las bendiciones de Dios siempre superarán tus expectativas. Dios le dijo a Agar, ¿sabes, Agar? Yo te daré más hijos de los que tú te imaginas. Yo te daré más hijos de los que tú puedas alcanzar a imaginar. Es lo mismo que te dice a ti. No te dejes llevar por la depresión. El Señor está contigo. No te conformes con soluciones temporales. No te conformes con soluciones que te quitarán la tristeza por unos minutos, por unos días, por un tiempo. Pero luego tu realidad va a ser mucho más grande. Tu situación va a seguir estando allí. Dios no quiere que tú vivas por espejismos. Dios quiere que tú seas una mujer que viva con convicciones, que tú seas un hombre que viva con convicciones. Y para eso Dios quiere llegar a lo profundo de tu corazón. Quiere llegar hasta la cueva emocional en la cual tú te has metido, llegar hasta el desierto de tu corazón y sacarte de allí, hacerte regresar al propósito que Él ha estipulado para ti. Es por eso que este pensamiento que te quiero regalar es: problemas profundos requieren soluciones profundas. Problemas profundos, soluciones profundas. La depresión no es cualquier situación. La depresión es un problema que afecta nuestro ser interno y externo. La depresión es ese impostor que actúa dentro de nosotros y nos hace vivir una vida completamente alejada del plan de Dios, que nos quiere destruir. Es un enemigo silencioso que actúa buscando la manera de hacernos daño, de alejarnos del plan de Dios. Te mencionaba algunos datos. Dice una infografía o una información dada por el ICBF o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se dice que en Colombia
el índice de suicidios es muy alto. Para la OMS se estima que al año mueren en el mundo 800,000 personas a causa del suicidio. 800,000 personas. Esto ya se considera un problema de salud pública. En Colombia suceden al año más de 2.363 suicidios en un año. Más de 2.363 suicidios. Solamente en 2019, antes de pandemia, en 2019 hubo 2.881 muertes por suicidio, de las cuales el 17% entre 2010 y 2019 correspondió a jóvenes y niños en edades de entre 5 y 19 años. Es decir, el 17% murió de suicidio, murió por causa de suicidio. Como les decía, la depresión ataca a los jóvenes, a los niños, a las mujeres. A todos nos ataca, pero en especial a estos grupos de personas. Se estima que entre 5 y 19 años al año mueren más de 399 personas por suicidio. Y miren esta interesante estadística que les voy a compartir a continuación. Entre 2010 y 2019, el porcentaje más alto de muertes por suicidio lo encabezaron los hombres. Va alguno a creer que era diferente. Creíamos que las que se suicidaban eran las mujeres porque eran las más sentimentales. Pues bien, no. El 75% de las muertes por suicidio correspondió a hombres, mientras que el 25% restante correspondió a mujeres. Es decir, que por cada mujer que se suicida, hay 3 hombres que se están suicidando. Y los departamentos en Colombia que más son afectados hasta el año 2019, que está este informe, fueron los departamentos del Amazonas, Vaupés, Guainía, Tolima y Risaralda. Y llama la atención especialmente el Amazonas y Vaupés, que son regiones mayormente indígenas. Como les decía, la depresión no discrimina ningún tipo de persona, ninguna situación sociopolítica, económica o cultural. Es un problema que ataca al ser humano, sea como fuere. Y sabes, es por eso que el último consejo que Dios te dice en esta mañana, si estás pasando por una depresión, mujer, hombre, niño, joven, que me estás viendo, que me vas a ver después, es: escucha lo que Dios te dice. Escucha lo que Dios te dice. Leíamos en el versículo 11 al 13 del pasaje de Génesis 16 que el ángel del Señor, es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, le decía a Agar: vuelve a tu familia, vuelve a Sarai, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Y es impresionante lo que dice la Biblia implícitamente, porque yo no sé si ustedes se percataron de eso, yo sí. Es un detalle no menor que está allí escondido en el texto, pero vemos a una mujer sola, embarazada, en el desierto, y dice la Biblia que se le acercó el ángel del Señor a Agar. Y me llama la atención que en ningún momento la Biblia dice, y Agar se asustó ante la aparición del ángel, o que Agar tuvo alguna reacción. Ocurrió un diálogo, ocurrió algo común y normal. Y eso dice mucho de lo que Dios quiere hacer con las personas. Dios no quiere venir a exaltarte, Dios no quiere venir a incomodarte, Dios no quiere venir a perturbarte. Dios quiere desarrollar una relación contigo, una relación honesta, sincera, una relación profunda, una relación en donde tú le hables con toda tu sinceridad, porque Agar no venía de pronto echando insultos a Sarai en el camino y apenas vio el ángel del Señor, entonces comenzó a alabarlo y decirle: alabado sea Dios. Agar siguió siendo la misma, su vocabulario no cambió, no se hizo la más espiritual, tampoco comenzó a danzar, tampoco comenzó a hacer expresiones artísticas para agradar a Dios, no. Agar siguió siendo Agar. Y Dios siguió siendo Dios. No hubo
ese impacto en donde Agar se sintiera impresionada. Agar le contó lo que pasó. Le dijo, huyo de mi ama. Estoy mal. Y el Señor le dice, hey, no huyas. Vuelve a tu ama, yo te voy a bendecir. Y mire lo que pasó después. El Señor tenía una intencionalidad con Agar. Así como aquel pasaje de la mujer samaritana, a la cual Jesús sabía con quién se iba a encontrar. Eso está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús sabía que se iba a encontrar con una mujer rechazada, una mujer que se había casado 5 veces y que el sexto no era su marido, sino era el marido de otra. Era una mujer que vivía atormentada por las críticas, las murmuraciones, la opinión de los demás, tanto así que ella iba a sacar agua al mediodía, donde había más calor, a fin de evitar encontrarse con las personas. Y Jesús sabía, porque llegó el momento preciso en que esa mujer iba a aparecer. ¿Casualidad? Para nada. Jesús sabía con quién se iba a encontrar. Jesús sabía que pasando y llegando a aquel lugar iba a encontrar a aquella mujer. Geográficamente podía haber pasado por otra zona, porque aquella región era considerada desagradable para los de esta parte del planeta, de esta parte del país. Sin embargo, Jesús decidió ir. Jesús decidió pasar, porque sabía con qué se iba a encontrar. Ni sus propios discípulos sabían. Cuando lo vieron, se impresionaron. Esta mujer no se impresionó, comenzó a hablar con Jesús, comenzó a hablarle y contarle su vida, pero también Jesús comenzó a hablarle siendo Dios. Y esta mujer fue transformada. Lo mismo que Agar. Agar fue bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ignora el llanto y el clamor. Dice la Biblia que Agar clamaba a Dios en su angustia. Imagínate cómo se sentiría embarazada, sola, que la echen de la casa en una tierra extranjera, en un país que no conoce, que no hablan su idioma, embarazada y no tener ni siquiera 5 centavos para comprar algo. Una situación bien lamentable. Y aparte, si es del tipo de personas que se sienten culpables por todo, que sufren de depresión, que sufren de culpabilidad por todo lo que les sucede. Entonces, imagínense. Era una bomba de tiempo para Agar. Sin embargo, Dios escuchó la oración de Agar, así como Dios escucha tu oración. Mujer, si tú estás pidiéndole a Dios que obre un milagro en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, Dios escucha tu clamor. Dios no es indiferente a tu petición. Dios no es indiferente a lo que estás clamando. ¿Por qué? Porque a Dios no solo le importa decirnos que nos ama, a Dios le importa demostrar cuánto te ama. Esta mujer puso allí efectivamente el Dios que me ve. Dice, he visto al Dios que me ve. Utilizó otro nombre para referirse a Dios. Agar, luego de este encuentro con Jesús, cambió el concepto que tenía de Dios. Cambió el concepto que tenía de Dios. Y ya entonces comenzó a referirse de Él como el Dios que me ve. ¿Por qué? Porque Dios ve tu dolor. Dios ve tu llanto. Dios ve lo que te pasa. Dios ve por qué estás llorando. Dios ve por lo que estás pasando. Entonces, es momento de dejar que Dios llegue a tu corazón. Es momento de dejar que Dios entre en tu vida, porque Dios te ve, Dios te conoce, Dios te escucha. Y Dios sabe de primera mano lo que estás viviendo, porque Él mismo lo experimentó. Porque como dice Hebreos capítulo 15 al 16, tenemos un sumo sacerdote que experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado. Así poder nosotros acceder al trono de la gracia. Venga, por acá saluda a Juan Daniel, vea. Saluda. Saluda. ¿Ya que quiere salir? Saluda. Dale, saluda a la cámara. Saluda. Bueno. Entonces tenemos a un Dios que sabe lo que siente sufrir. Que sabe lo que se siente padecer. Y gracias a eso podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y Dios siempre busca a las personas en los momentos más difíciles.
Dios busca a las personas siempre en los momentos de mayor dificultad. Lo hizo con Moisés cuando huía de Faraón, lo hizo con Gedeón cuando se escondía de los madianitas, lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento cuando antes de que llegaran aquellos imperios a conquistar a Israel, e incluso durante estas conquistas o estas invasiones, y también lo hizo Jesús cuando llegó y llamó a una generación cuando vivían atormentadas por un imperio llamado Roma. Entonces, amigos, aunque seas culpable por tu error, Dios siempre te mostrará su salvación. Aunque seas culpable por tu error, Dios siempre mostrará su salvación. Y ya para finalizar, con esto quiero despedirme. Mírate en un espejo, ojalá sea un espejo HD, ¿sí? Para que puedas ver a plenitud y en detalle cuán hermoso, cuán hermosa, cuán único y única tú eres. Date cuenta que en el universo no hay nadie igual a ti, que Dios se tomó el trabajo para hacerte con los más finos detalles. Pero también te invito a que no huyas de los problemas, que no huyas de los problemas que te presenta la vida, porque lo mejor es enfrentarlos, siempre poniendo la mirada en el cielo, pero manteniendo los pies en la tierra. Enfócate en lo que tienes por delante. Enfócate en lo que estás haciendo ahora mismo. Enfócate en lo que estás prestando tu mayor energía. Si eso es de Dios, eso va a perdurar, eso va a continuar y Dios te va a bendecir. Si no es de Dios, entonces Dios te va a abrir las puertas a su propósito. Entonces nunca, por donde mires, no vas a perder. ¿Por qué? Porque Dios siempre cuidará de ti. Si lo que estás haciendo no es de Dios, entonces Él te guiará a lo que sí es de Él. Y si estás haciendo lo que es de Dios, entonces disfrutarás y serás bendecido y bendecida por todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y por último, cuéntale a Dios tus luchas. Él más que nadie está interesado en escuchar lo que tienes para decirle. Y eso es una evidencia irrefutable de cuánto te ama. El Dios que me ve, el Dios que te ve, el Dios que se interesa por tus necesidades, el Dios a quien le importa tu vida aun cuando tengas y cometas equivocación.